Buenas tardes, muy buenas tardes. Me acompaña Eduardo de la Isla en la mejor radio del universo, la voz del Pitico 88.1 FM, con la mejor audiencia del universo. Eduardo, han tocado las puertas del cielo, se ha abierto este portal maravilloso que tenemos y tenemos dos invitados extraordinarios. El doctor Sergio Vela, musicólogo, y nuestro querido amigo Rubén Flores, doctor en matemáticas, para hablar de un tema que vaya que nos gusta, que vaya que nos interesa, que nos vamos a divertir y a aprender mucho. Eduardo, ¿cómo estás? Gracias a Dios, muy bien. Gracias por acompañarnos. Muy contento de recibir, pues oye, a dos doctores. Mira, Digo, ¿no? ¿quién iba a decir? Un contador y un abogado. No, hombre, no, listos y dispuestos para aprender, porque de eso se trata. 100%. Mira, y en la música se trata, nos va a hablar, le voy a pedir al doctor Sergio Vela que inicie esta conversación. En la música me parece, ya él me dirá si estoy yo total y rotundamente equivocado, Claro. pues se trata de la sociología, se trata de la historia, se trata de la estética, como alguien que genera emociones a través de puestas en escena, pues se trata de todas las, de toda la condición humana puesta en un momento, en una circunstancia rodeada de arte, de música, de diseño, de iluminación, aderezada con aquello que el cerebro nos grita, que nos gusta, que es la música. Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido a Hermosillo, Sonora. Encantado de estar por acá. Dije puras Salvador, tonterías siempre... o más o menos le atiné algo. No, nada más yo creo que vamos a precisar cuando hablemos de música, cuando hablemos de ópera, porque son cosas, claro, por supuesto, complementarias. La ópera es, ante todo, una forma teatral, pero es una forma de teatro musical, es decir, su vehículo de expresión es musical. Y específicamente en torno a la música, porque creo que es un tema muy apetecible para tratar aquí en el programa con ustedes, que les agradezco muchísimo la oportunidad. Además, celebro poder estar aquí con el querido Rubén Flores, que es nuestro presidente de la corresponsalía de Hermosillo del Seminario de Cultura Mexicana, del cual yo soy miembro. Bueno, la música creo que es indiscutible que ha acompañado a la humanidad a lo largo de toda la historia. Sin embargo, solamente en la cultura occidental existe lo que podemos llamar la autonomía de la música. Es decir, cuando visitamos ruinas arqueológicas de todo tipo de civilizaciones, pues podemos encontrar mercados, palacios, plazas, templos, teatros, todo tipo de arquitectura civil comunitaria o privada. Sin embargo, no advertimos la ruina de una sala de conciertos, en ninguna. Pero eso no significa que no haya habido música en esas sociedades ancestrales, sino que la gente no se congregaba con el propósito de escuchar música, sino que la música servía a un propósito distinto. Siempre alguna cuestión ceremonial, una festividad, una cuestión de tipo conmemorativo, en fin, la música marcial, la música celebratoria, la música de duelo. Sin embargo, en Occidente, desde hace poco más de 1000 años, cuando empieza a gestarse el llamado triunfo de la polifonía y empieza además a desarrollarse la escritura musical, comenzó también la posibilidad de escuchar la música en su complejidad, en silencio. Y entonces, si lo pensamos detenidamente, cuando vamos a un concierto, es uno de los actos más civilizados que podemos vislumbrar. Estar junto a alguien que no conocemos, comportarnos con las mismas normas de civilidad, guardar silencio, concentrar la atención, la percepción auditiva, que como diría Miguelito, el personaje de Mafalda, no puede uno taparse los oídos y dejar de escuchar de veras, no, pues es un sentido que siempre está alerta, incluso cuando estamos dormidos, nos despierta el sonido, pero bueno, guardar silencio para escuchar algo que la música nos dice. ¿Pero qué nos dice la música? Esa es otra de las grandes preguntas. Cuando ayer estábamos hablando de Ludwig van Beethoven, quizá no haya un comienzo de una obra musical más famoso que la Quinta Sinfonía de Beethoven. Correcto. Que no falta quien con cierta cursilería dice que es la llamada del destino a la puerta de Beethoven, porque se dice que estaba sordo. Bueno, sí estaba sordo, por supuesto, fue perdiendo paulatinamente la capacidad de audición, y dicen que lo llamaban y que no escuchaba, hasta que alguien golpeó, y que de ahí vino el famoso sol, 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 mi, fa, 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 re. Pero no es el destino a la puerta. En realidad lo que es genial en esa sinfonía es que con esa célula, sol, 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 mi, fa, 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 re, nada más, Beethoven desarrolla una sinfonía de 35 minutos. Eso es lo que es genial, con un tema tan simple. Pero ¿qué significa ese sol, 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 mi, fa, 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 re? En realidad no significa más que eso. Sol, 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 mi,
fa, 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 re. La música no tiene, salvo que tenga referentes extra musicales, pero la música es un arte autorreferencial, profundamente ambigua, de tal manera que lo que signifique lo determina cada auditor. La música es autorreferencial, me parece un primer paso que damos extraordinario, Sergio, que me invita, si me permites, Eduardo, a acudir a la voz de Rubén Flores. Esta autorreferencia, ¿cómo la podemos llevar a la ciencia que tú desarrollas, a la disciplina del cual tú eres experto? Bueno, pues claro, hay unos ciertos elementos, ¿verdad?, que integran todo este discurso, este lenguaje musical, ¿verdad? El tiempo, ¿no? Las combinaciones del silencio con el tiempo, con el sonido, con las vibraciones, ¿no? Que el tiempo es lo que da sentido a la existencia. Pues el tiempo es la gran pregunta, el tiempo y espacio, Okay. ¿no? Claro, hay modelos matemáticos muy definidos, Exacto. ¿verdad? En donde, por ejemplo, la principal característica del tiempo es el transcurrir, el paso del tiempo, pero más que eso, la continuidad del paso del tiempo, sin interrupciones, sin brincos, sin nada. Eso, pues es lo que nos trae, los que nos pone en movimiento, nos lleva, el tiempo nos lleva a todos, desde ahorita, desde siempre. Matemáticamente, bueno, hablando un poco de esto, es hasta el siglo XVI, XVII, cuando Newton, Leibniz, ¿no?, comienzan a atrapar o a poder poner esas vivencias, esas percepciones en símbolos, en enunciados, y hay unas cosas que se han podido hacer, por ejemplo eso, cómo postular la continuidad del tiempo del orden temporal. Esa es la gran definición de matemáticas, la definición del límite, la definición del nacimiento del cálculo diferencial. Pero en fin, todo esto es parte de, ¿no? Y el espacio tiene también eso. El espacio antes no existía como lo creó René Descartes. ¿Cómo? Con el concepto de coordenadas. Sí. Sí. Y entonces aparecieron todos los espacios y pudimos, y la imaginación. Mira, las matemáticas es imaginación lógica, imaginación pura. No nos importa si las cosas se realizan o no. Todas las afirmaciones matemáticas empiezan, si esto, entonces esto y esto y esto otro. Si esto no, pues no. No. Okay. En matemáticas lleva una lógica. Yo me devuelvo un poquito, gracias, doctor Rubén Flores, con lo que decía ahorita, la interpretación que cada quien le da a la música. Volviendo al tema de los sentimientos. Y un poquito, alguna vez escuché a alguien que una partitura, pues por eso le das la misma, pero si la tocas con una flauta o la tocas con una guitarra o la tocas con un piano, va cayendo un tema de cada quien la va interpretando como quiere, y a la hora de recibirla, el receptor la va a recibir de diferentes maneras, más sin embargo es la misma, pues son las mismas notas en diferentes instrumentos. Bueno, ahí lo que tenemos es una de los ingredientes que frecuentemente pasamos por alto de la música, porque en general se habla, sí, del sonido y el silencio, por una parte, aunque la mayoría de las personas piensan en el sonido, porque claro, asocian la música con lo que están percibiendo, no con el silencio. Sin embargo, la música requiere sonido y silencio, es decir, es la organización del sonido y el silencio en el transcurso del tiempo. Y los elementos que habitualmente mencionamos como constitutivos mismos de la música son la melodía, que es la sucesión en el transcurso del tiempo de sonidos distintos, la armonía, que es la simultaneidad de sonidos distintos, y, por supuesto, el ritmo, que es la pulsación, lo que nos marca justamente con claridad ese transcurso del tiempo. Pero hay un elemento adicional, que lo acabas de mencionar, Eduardo, y que está implícito en tu reflexión, el timbre. ¿Cómo sabemos, a la simple audición, que estamos escuchando una guitarra o un violín o una flauta con la misma melodía, en la misma frecuencia? Bueno, justamente porque proviene de instrumentos distintos, proviene de un origen
distinto la producción del sonido, y podemos decir el sonido de la guitarra es distinto al del violín. ¿Por qué? Porque las características físicas del instrumento determinan su timbre, las cualidades sonoras que tiene, son independientes de que se pueda estar produciendo la misma nota e imitando la misma melodía o replicando la misma melodía. Es como cuando tomamos el teléfono o escuchamos una voz y la reconocemos sin ver a la persona. Sin leer en la pantalla del celular quién nos está llamando. Claro. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Porque conocemos el timbre de la persona, que es el rasgo, es como la firma, como la huella digital de cada productor del sonido. Y ahí es donde, bueno, pues evidentemente podemos tener más afinidad hacia un determinado timbre, pero tocaste también otro punto que ojalá nos alcance el tiempo para tratarlo, que es la percepción que tiene el individuo. Bueno, pues justamente lo que decíamos ayer en la charla que pude ofrecer en la Universidad de Sonora, en el marco de la cátedra Emiliana de Subeldía, sobre Beethoven, la libertad y la escena dramática, es por qué Beethoven resulta siempre elocuente para todos los seres humanos, pues prácticamente desde que Beethoven estuvo por este planeta hace 200 años. En unos años, en 2027, se cumplirán 200 de su fallecimiento. El próximo año serán 200 del estreno de la Novena Sinfonía. ¿Por qué resuena para todos? Bueno, porque Beethoven es un compositor que toca temas profundos, éticos, sociales, psicológicos, la libertad de los individuos, la fraternidad, la solidaridad, la alegría, evidentemente, y claro, su lucha, siempre advirtiendo de los riesgos de caer en manos del poder, y lo que el poder en un momento dado puede hacer, porque la lógica del poder no es más que conservarse y acrecentarse. Entonces creo que Beethoven alude con su misma existencia y con su corpus creativo a cosas que compartimos todos los seres humanos. Ahora, ¿cómo lo percibimos cada uno? Pues de manera distinta. Y no hay una forma verdadera. Es decir, cada quien recibe la fuerza de la música y le resuena interiormente de manera completamente subjetiva. Y Beethoven, claro, como un gran artista del periodo romántico, es un ejemplo de la fuerza que tiene la subjetividad y la individualidad en el arte. Ahora, Sergio, en relación a esto que comentas, si hablamos un poquito, si pasamos a la ópera, a teatro, música, una manera de lenguaje, de enviarse, como comentábamos antes de iniciar el programa, un modelo o una forma de mensajear o de cartear entre los hombres del poder, entre los reyes y los papas, a través de la ópera. ¿Cómo se va construyendo esto? ¿Cómo se van mandando estos mensajes de epicidad, de amenaza, de guerra, de controversia entre los grandes, entre los poderosos? Ahora que señalabas el poder, Beethoven y Napoleón, con esta circunstancia que le retira la dedicatoria, ¿no? Bueno, sí, en el caso de la famosa sinfonía en mi bemol, conocida como la heroica, la tercera sinfonía, la Opus 55, que Beethoven estaba entusiasmado, como tantos otros, por el Napoleón, ¿sí?, republicano, pero había escrito una dedicatoria, Sinfonía Bonaparte, a la memoria de un gran hombre, en homenaje a un gran hombre, y cuando se enteró que Napoleón se había autoproclamado y autocoronado emperador, dijo, no es un gran hombre, es un hombre como cualquier otro, es decir, cae con las mismas debilidades. Bueno, Napoleón es uno de los grandes destructores de Europa, sin duda. No vamos a negar que haya tenido aciertos, como suele ocurrir, que aún los individuos más criticables pueden en un momento dado tener algún acierto. Pero ciertamente Beethoven estaba sumamente disgustado con lo que consideró una traición a los principios bajo los cuales Bonaparte se encumbró. Pero esto que menciona, Salvador, yo creo que es muy importante. La ópera surgió como una forma muy refinada de teatro en la parte final del Renacimiento, en los albores del Barroco, de la mano de Claudio Monteverdi, en Mantua, a partir de los postulados de la llamada Camerata Fiorentina, a principios del siglo XVII, y se convirtió en el transcurso de un siglo en un producto de exportación italiano exitosísimo. Conquistó todas las cortes europeas.
Pronto la ópera se convirtió en la forma de espectáculo que el público ambicionaba ir a escuchar y empezó a pagar un boleto con la construcción de los primeros teatros en Venecia. Las primeras óperas eran por invitación, nadie invita a su casa para pasarle la cuenta al invitado, ¿verdad? Entonces, claro, los nobles que invitaban a una fiesta y la celebraban con una representación operística, pues obviamente el público no pagaba un boleto, pero cuando empiezan los teatros, sí empieza a haber como una gran repercusión sociológica. Y no es extraño que en el transcurso del siglo XVIII, con el despotismo ilustrado, las óperas, la ópera seria italiana, haya servido preponderantemente para justificar una especie de ideal social equilibrado con un final feliz, utilizando temas históricos, pero tratando también de justificar la existencia de ese despotismo ilustrado. Claro, ya sabemos que el despotismo ilustrado terminó estrepitosamente con la Revolución Francesa, con la decapitación de monarcas y demás, pero bueno, lo que sucede en el siglo XIX es que hay una defensa de la individualidad, de la subjetividad. Y bueno, pues cuando advertimos que los personajes en la ópera italiana del 19 con frecuencia enloquecen por pasiones extremas, bueno, la vocalidad también es extrema. Estamos hablando de una relación, perdón doctor, una relación de la música con el poder o la historia muy fuerte. Porque no podemos desligar el hecho de presentar teatro musical o teatro que se expresa a través de la música, cuyo vehículo de expresión es musical, como es el caso de la ópera, no lo podemos aislar de las circunstancias culturales, sociales, políticas, económicas, e incluso psicológicas que hay en una sociedad. Por ejemplo, no podemos explicarnos todo lo que es la ópera del siglo XX sin entender que a comienzos del siglo XX, con la Gran Guerra, la transformación de Europa fue radical y total, ¿no? Es decir, empezó la Gran Guerra, la mayoría de las naciones eran monarquías y al cabo de la contienda, la mayoría de las naciones beligerantes habían derrocado sus monarquías. Eso evidentemente impacta sobre todos los fenómenos artísticos, el expresionismo en la pintura, en la literatura y por supuesto en la música y en la ópera. Y así, en cada momento histórico nos encontramos con esta interrelación de lo social, lo político, lo económico, lo psicológico y lo que es propiamente estético. Pero lo que perdura al final de cuentas es lo estético, porque va más allá de las circunstancias y no mengua su valor en el transcurso del tiempo. Y lo que genera, si me lo permiten, Rubén, doctor Rubén Flores, es una catarsis, ¿no? Estamos recibiendo a través del vehículo de la ópera tantas ideas, tanto discurso que tanto quien está presentándonos la escena como quien la está recibiendo, de alguna manera es un ejercicio catártico. Lo que fue la ópera y la música clásica, perdón. Porque yo veo que la música evoluciona y luego de repente escuchamos como ahorita un Peso Pluma, por decir un artista moderno, que yo digo, no me gusta, pero veo que a muchísima gente sí le gusta. Y también existe el mal gusto, ¿eh? Y buen punto, pero la pregunta sería, lo que es la ópera no es lo que fue actualmente. O sea, ¿su mejor tiempo fue antes o su mejor tiempo es el mejor momento es ahora y mañana. Nunca se ha hecho tanta ópera como ahora. Nunca. Okay. Es decir, los teatros ya no viven como antes de estrenos preponderantemente. Antes no existía el concepto de repertorio. Y perdón, no hemos dejado hablar al querido Rubén, pero ahora le pasamos la palabra a Rubén. No, a mí me encanta escucharte también, querido. Pero bueno, a ver, antes los teatros presentaban novedades, era como ir al cine. Veían las personas óperas nuevas como vemos películas nuevas cuando vamos al cine. Pero existe un puñado de películas que se convierten en clásicas. Volvemos a ver Casablanca. Sí, bueno, también volvemos a escuchar La Bohème. Lo que pasa es que los teatros contemporáneamente ya no viven, y eso desde mediados del siglo XIX, todo el siglo XX es así, ya no viven de puros estrenos, sino de la reiteración de óperas que han probado su vigencia en el transcurso del tiempo. Pero eso no significa que no haya muchísimas óperas que se compongan ahora, y sobre todo, más importante aún, hay muchas más organizaciones de ópera. Hace un siglo, en el continente americano había 5 o 6 teatros. Es decir, obviamente la Ciudad de México era un centro que acogía compañías itinerantes. Estaba la ópera en Nueva Orleans, la ópera en Estados Unidos comienza en Nueva Orleans, antes que en Nueva York, Chicago, San Francisco.
no había más en América del Norte. Teníamos que ir hasta Río de Janeiro y Buenos Aires. Hoy no hay menos de 50 compañías de ópera en Estados Unidos. Vemos la actividad lírica que hay en el noroeste de nuestro país. Lo vemos en el centro del país, lo vemos en el sureste. Y nos damos cuenta que hay una proliferación. Hay festivales de ópera. El Teatro de Santiago de Chile es tan importante como el de Río de Janeiro o el de Sao Paulo, etcétera. Y bueno, Europa misma sigue haciendo ópera por doquier, la hay en Japón, la hay en Corea, etcétera. Entonces la ópera está viviendo un momento de plena vigencia. Sí. Okay. Además, claro. Rubén, Sergio, Eduardo, por favor, doctor. No, pues es que ya me enganché con todo esto. Ya me aferré al micrófono, querido Rubén. Rubén, hay un momento, Sergio, Eduardo, de popularización reciente de la época, que tiene que ver con los tres tenores. Bueno, claro, que se masifica por millones de espectadores este momento. ¿Cómo lo consideras, Rubén? ¿Cómo lo considera Sergio, Eduardo, este momento? Si es un momento que atrae más público. Pues tiene que ver mucho con la tecnología y con el gran poder de comunicación, de medios de comunicación que tenemos ahora, ¿verdad? Claro, pues, pero está el otro problema, ¿no? El educativo, ¿no? ¿Cómo las personas pueden tener referencias no solo personales, ¿verdad? De lo que ven, de lo que sienten, cómo explicarlo, el lenguaje. Todo eso pues está cambiando, ¿no? Y ahorita estamos en una época donde no sabemos muy bien qué va a pasar, ¿verdad? Ahora hay todas esas amenazas de que se habla de la inteligencia artificial y cosas que no sabemos, ¿verdad? Ahorita estamos en un momento muy interesante desde el punto de vista... Doctor, un gran tema, ¿eh? La inteligencia artificial, exacto. La creación de música o de arte con la inteligencia artificial. Sí, no sé ahí, ¿cómo la ves tú? Bueno, es un tema que empieza a plantearse y, bueno, pues yo creo que... hay implicaciones éticas y creo que la respuesta está en declarar cuando algo está hecho a través de la inteligencia artificial. Pero es exactamente lo mismo que sucede con el gran desarrollo tecnológico, que cuando aparece nos deslumbra, a veces nos perturba, nos hace transformar, pero debemos entender que todo esto son herramientas. No debemos confundir el medio con el fin. Entonces, por ejemplo, cuando aparece la posibilidad de proyectar una escenografía a través de la generación en una computadora, un cañón, y ya no tenemos que pintar esa escenografía en telonería, se ahorra mucho dinero al respecto. Sí, pero no debemos dejar de advertir que ese proyector y esa computadora son herramientas, no son la finalidad. Muchas veces la gente se va con la finta de que la tecnología es ya la respuesta. No, es un medio para buscar algo más. Y creo que debemos tener mucho cuidado con todas estas cosas, no confundir el medio con el fin. En el tema de la música, ¿estamos tan estudiados como humanidad para que haya una fórmula que sea de gusto general? No. Absolutamente no. O sea, no han podido llegar a un tema de que ya sabes que nos estudian. Empecemos simplemente por el hecho de que las escalas musicales de las distintas culturas son distintas. Okay. Es decir, en Occidente llegamos a una especie de convención cultural que es la división regular de la escala en 12 medios tonos, pero podría ser una subdivisión distinta. Aquí tenemos un gran matemático que nos dirá que la misma recta numérica la podemos dividir de distintas formas. Y lo que se ha hecho aquí en México al respecto, y aquí aprovecho para hablar de una relación entre la maestra Rebeldía y Augusto Novaro. Claro. También un gran innovador, precisamente, ¿no? En sistemas de afinación, sistemas de composición que se están estudiando aquí en Hermosillo con la maestra Leticia Varela. Tiene un grupo y ha seguido desarrollando las ideas de Novaro, así como el sonido el sonido 13 de Julián Carrillo, ¿no? O sea, se sigue investigando sobre eso, ¿no? Sobre las métricas, sobre esas cosas que forman, ¿no? El mensaje musical, pero claro, ¿no? Está el alma, ¿no? De la música. El sentimiento. Que esa es...
Pues sí, ahorita es un momento muy Pero no hay una fórmula todavía. Porque los estudiosos lo lo conocen. Lo que sí existe, y eso creo que es importante, es la consonancia o la disonancia. Y eso, la consonancia no es más que una relación regular de razones aritméticas. Es decir, cuando tenemos una cuerda y la pulsamos, la tensamos y la pulsamos, produce un sonido. Si la tensamos exactamente a la mitad, nos produce el mismo sonido una octava más alta. Es una relación 1:2, una relación regular. Si la pulsamos, si dividimos esa cuerda en una relación aritmética de 2:3, nos da una quinta justa y es consonante. Si la dividimos en una relación 3:4, nos da una cuarta justa y es consonante. Las demás relaciones interválicas producen disonancia, y la disonancia produce desasosiego, y es algo natural. Entonces es a partir de estas consideraciones de acústica y de aritmética que surgen las escalas musicales. Ahora, ¿por qué nos suena con frecuencia la música oriental como si estuviera, entre comillas, desafinada? O nos suena a maullidos de gato. Bueno, porque utiliza escalas que no son temperadas, que no son regulares como las escalas occidentales, pero eso no quiere decir que no haya formas distintas de organizar el sonido. Wow. Y es un tema absolutamente fantástico. Y es justamente lo que mencionaba el querido Rubén ahora, con todos los postulados del gran teórico Augusto Novaro, que como Julián Carrillo dice, bueno, a ver, ¿y qué tal si exploramos lo que se denomina el microtonalismo? Es decir, los sonidos que están entre las notas y que normalmente no tocamos, que solamente los podemos escuchar cuando deslizamos en una cuerda, entonces nos produce un glissando que suena un maullido o suena algo desafinado. Es que no está afinado de manera habitual o regular, pero cada cultura tiene sus formas distintas de organizar el sonido y el silencio en el transcurso. Y lo que dijiste de cultura es cierto, de repente oyes música de Oriente, por decirlo así, y lo que dices es, yo oigo gato o oigo un ruido muy bajo. Y no es más que la utilización de escalas que nos resultan exóticas, como exóticas les han resultado a otras culturas nuestros propios códigos de referencia, ¿no? Okay. A ver, es muy importante. Voy a tomar esto, voy a ver si logro conectar con esto, con un tema que le apasiona a nuestro amigo Gerardo, que le mandamos un saludo a Gerardo Lavea. Neurociencias y ópera. A ver. Ahí conectamos. No, sin duda, a ver, todo el tema de la neurociencia, la percepción neurológica del sonido y los efectos que produce son amplísimos en el terreno acústico, por supuesto. Ahora, específicamente en el terreno de la ópera, pues yo creo que depende de la trama que se haga, pero bueno, recientemente se ha hecho, no en neurociencia, pero sí en física atómica. Por ejemplo, una ópera como Doctor Atomic de John Adams, que trata justamente de este personaje que se acaba de hacer la película, Oppenheimer, que es el surgimiento de la bomba atómica. Nos damos cuenta cómo la ópera no tiene por qué estar desligada en su temática, es decir, en su sentido dramático, de fenómenos que nos resultan mucho más cercanos. Recientemente la Ópera Metropolitana ha estrenado distintos títulos con problemática sociológica de nuestro tiempo, que tiene que ver con cuestiones de racismo o tiene que ver con cuestiones de pena de muerte. Es decir, no hay por qué. Bueno, hubo una ópera también de John Adams que fue muy contestada, La muerte de Klinghoffer, que versaba sobre el ataque terrorista al famoso barco el Achille Lauro, que fue considerada pues incluso como una ópera muy polémica en términos políticos, porque había, entre comillas, razones que esgrimían los terroristas para hacer pues lo que está sucediendo ahorita justamente en Medio Oriente, en la Franja de Gaza, ¿no? Es decir, ¿quién tiene la razón? Bueno, lo que sí podemos saber es que el abuso nunca tiene la razón y desde luego el terrorismo no la tiene, ¿no? Pero bueno, no vamos a entrar obviamente en un tema pero eso nos lleva a la ópera, claro, a estos temas, a estas discusiones sociales, porque humanas. La ópera es teatro, Pues porque sí. la ópera es teatro y el teatro refleja nuestra condición humana. ¿Sí? Y cuando hace unos años presentábamos aquí la Medea que produjimos en el festival, en el Seminario de Cultura Mexicana, y que vino acá, pues evidentemente el personaje de Medea resulta elocuente, como lo resulta Antígona, porque todos los personajes de la tragedia griega reflejan cuáles son las características esenciales del ser humano, cuáles son sus conflictos y sus preguntas fundamentales. Sí, ¿no? que todavía ahí están, Ahora, yo quiero señalar, Eduardo, Sergio, Rubén, yo creo que el presente y el futuro con nombre sonorense, si me lo permiten. Claro. No, la verdad es que creo que hay, seguramente los conocen muy bien,
tú conoces muy bien, amigo tuyo, Arturo Chacón, de Navojoa, ¿no? Presente de la ópera a nivel internacional, gran tenor de orgullo sonorense. Jesús León, que está en Viena en este momento como director del Festival de Ópera. María Caballero, soprano de Navojoa, premiada. Exalumna mía. ¿Qué tal? Claro. ¿no? Sí. La querida María. Márquez, ¿cómo se llama? Arturo Márquez. Arturo Márquez, ¿no? es de Navojoa. Ajá. Sí. Octavio Álamos. Moreno. Álamos. Octavio Moreno, que además es barítono y es yaqui. Sí. Es yaqui. Ok. Cecilia Amoroyoki, que también es soprano y también es yaqui. Margarita Estrada, de Ciudad Obregón. También, en fin, sí. la verdad es que... Bueno, y antes estaba, bueno, desde luego, el famosísimo Alfonso Ortiz Tirado, por Sí, supuesto, claro. Alfonso Navarrete, y no debemos olvidar hasta Adolfo de la Huerta. Adolfo de la Huerta cantaba ópera. ¿Cantaba ópera? Claro, y cuando se fue a Estados Unidos, ya después en los conflictos con Cárdenas, enseñaba ópera. Y su hijo, que fue senador y era homónimo suyo, también cantaba. Wow. O sea, Adolfo de la Huerta vivió un buen periodo de dar clases de canto. Tu amigo no solo Eduardo eso. Romero Campa canta Canta. ópera. Fíjate que ahorita hay un joven aquí que se llama Salvador. ¿Cómo se apellida el joven? Ya se lo acaban de llevar a Alemania a una escuela de ópera. Pecado, se ganó una beca. Pues qué bueno, Salvador. que aproveche la beca. Sí, Y una de las ventajas de estar en una nación como Alemania es que hay mucha actividad. Entonces los cantantes se foguean cantando distinto repertorio con mucha frecuencia. Es decir, aprenden 4 o 5 papeles. Hay grandes por escuelas temporada. allá. Sobre todo hay talleres o estudios líricos que implica que un joven empieza a foguearse como parte de un ensamble, de una compañía. Entonces le encargan preparar 5 o 6 papeles por temporada y sale con 5 o 6 papeles puestos, varios de los cuales ya cantó ante el público. Okay. Porque hay muchísima Entonces, actividad. el fogueo es grande. El fogueo. Okay. Es decir, llega un momento en el cual, pues, si se quiere torear, pues hay que lanzarse al ruedo. Claro, no hay que tenerle miedo al que viene. Ya no se puede torear, pero sí se puede cantar. Ahora se parece, ¿eh? No, bueno. El riesgo es mayúsculo. Es una de el mis, uno, claro, de mis- el uno, claro, de está en mis riesgo la vida. pasiones perdidas Mía por también. las prohibiciones, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer, no? A mí me gustaría terminar con una pregunta, Eduardo. Adelante. Rubén, Sergio, el futuro de la ópera. Si podemos hablar. Ya hablamos de un pasado extraordinario, un presente generoso, maravilloso. A pregunta de Eduardo, no se ha producido más ópera que en estos tiempos. Ya también hemos hablado de la ópera contemporánea, muy relacionada con la historia actual de lo que estamos viviendo como seres humanos. Ahora tocamos de manera muy puntual el tema de la inteligencia artificial. ¿Qué vemos allá? ¿Qué vemos en el futuro? Bueno, yo creo que lo que vemos es la imperiosa necesidad de sumar esfuerzos. Es decir, la ópera siempre ha sido un fenómeno muy caro. Porque son demasiados ingredientes. O sea, no se puede preparar un mole con un chile. Y un pollo y un chile no te hace un mole. Oye, te voy a regionalizar aquí. No se puede preparar gallina pinta Pues no. Ajá. sin Sí, con puro garbanzo. maíz. Exacto. Claro. Es decir, entonces, si tenemos un platillo que requiere muchos ingredientes, pues nos cuesta más que un platillo que nada más requiere 1 o 2 ingredientes, sin duda. Ok. ¿No? Entonces, la ópera requiere de muchos ingredientes que se deben combinar. Es un espectáculo frágil, es un espectáculo riesgoso. Entonces, lo que necesitamos es que las organizaciones que producen ópera se alíen entre sí a partir de circuitos regionales para facilitar la transportación de las producciones, de cantantes, de utilización de ensambles instrumentales, grupos corales, etcétera, para que se abatan los costos, se compartan y además se pueda hacer toda una gestión con un sentido de corresponsabilidad y que eso implica el desarrollo cultural de una región. Yo creo que la ópera tiene un enorme futuro, pero necesitamos aprender a hacerlo. Es decir, me parece casi inverosímil que habiendo talento regional, por supuesto,
posibilidades de contar con agrupaciones orquestales, con recintos capaces de recibir la ópera, no se organice que Sinaloa, Sonora, Baja California sumen esfuerzos para producir una temporada lírica que sea itinerante. Y lo mismo podríamos decir en cualquier zona de nuestro país por regiones, porque bueno, sabemos que abarcar todo es tan ambicioso como impráctico, pero concentrarnos y fijarnos metas que son asequibles, yo creo que es por ahí por donde el futuro de la ópera puede estar plenamente garantizado, a la par de una buena política fiscal que aliente el mecenazgo y la participación del sector privado. Yo entendiendo lo que dices de lo difícil del negocio tal cual, me gustaría mucho preguntarle al doctor Rubén Flores, yo sabiendo que usted es de aquí, doctor, ¿no sientes que en Hermosillo a veces el arte no llega hasta acá? O sea, como que o no hay todo el impulso, o no ves conciertos de quien sea o de lo que sea, y grandes obras de teatro o grandes producciones no llegan. Pues sí extrañamos, claro, un ambiente como el de la Ciudad de México, de tanta oferta, ¿no? Y luego este tipo de actividades, ¿no? El teatro, por ejemplo, ¿no? Tan impresionante, cómo mueve todo, conectar, ¿no? Pues así es. Pues sí, ese es uno de los grandes retos, ¿no? Cómo hacer que el ambiente cultural, la actividad cultural, pues sea... Y lo que se necesita, pues es lo que dice Sergio. Hay que unir microsistemas, esfuerzos, yo creo, para que la economía fluya, los que quieran apostar a ese tipo de negocios. Las instituciones. Tenemos un montón de universidades ahorita aquí en Sonora. Y tiene que tener un apoyo de instituciones, como bien dice, 100%. Y todas tienen su programa cultural y todo eso. Pero son aislados, batallan mucho, se reducen a nada. Pero juntando, es una labor de organización. De organización general, para que no estemos por separado. Supuesto de educación cultural, de educación, ¿no? O sea, porque... Después de todo, pues los jóvenes, los niños, pues son los que son los receptores, ¿no? Para que lo tienen que consumir, para que lo conozcan. Claro. Ajá. Pues así más o menos, ¿no? O sea, bueno, así se ve, ¿verdad? Pero yo creo que justamente lo que estamos logrando es esa colaboración. Por ejemplo, la labor que el querido Rubén, la quiero destacar porque es absolutamente encomiable. Como presidente de la corresponsalía de Hermosillo del Seminario de Cultura Mexicana, lo que gestiona, lo que logra es con el apoyo de la Universidad de Sonora. Entonces, se suman las posibilidades de organización del Seminario de Cultura Mexicana con la corresponsalía local, con la Universidad de Sonora. Entonces, ya son varias instancias las que participan. Entonces, creo que debemos tender justamente a ese espíritu de colaboración, porque hacer las cosas uno solo, pues es casi una quimera, ¿no? Y resulta profundamente impráctico y desalentador al final de cuentas, porque no alcanzamos. Entonces, en lugar de que nos abata aquello, mejor sepamos sumar, porque lo que suma en el terreno de la cultura no hace más que multiplicar los buenos resultados. Wow. Vuelvo a la aritmética porque estoy aquí con un gran matemático. Y gran parte de las comunidades, el desarrollo de las sociedades, digo, la verdad, todo lo que tenga que ver con cultura y desarrollo. Y las operaciones aritméticas prohibidas en materia cultural son la resta y la división. Bueno, esas no entran. Esas no. Suma y multiplicación. Todo es exponenciación. Eso sí. Exacto. Eduardo, de mi parte sería todo. No sé si tú quieras agregar algo. No, pues muy agradecido. Al contrario, doctor. Gracias. Sergio Vela, doctor Rubén Flores, muchísimas gracias por habernos acompañado. Es un gran honor y están las puertas abiertas para cuando ustedes digan, siempre. Sería muy interesante tener esas llamadas esporádicas o constantes o cuando gusten. Será un para placer. Estar en comunicación y no soltar. Ya estamos fraguando nuevas ideas para los próximos años. Comprometemos, si se puede, al doctor Rubén de que cuando Sergio esté aquí, lo traiga aquí con nosotros. Por supuesto. Yo me dejo. Sí, claro, cómo no, con mucho gusto. Y además te podemos platicar de tantas cosas. No, ahorita nos falta tiempo, digo, en verdad. Yo le dije, oye, vamos de 15 a 20, ahorita me dicen, van 42. Digo, pues es que se van. Ahorita lo que sobran son las preguntas. Hay tantas, ¿no? Interrogantes por todos lados, nuevas de qué hacer, cómo hemos trazado, me parece, de una manera muy natural, un trayecto en esta entrevista, en este diálogo entre nosotros, del pasado, presente y futuro. Pues de una manera muy natural. A la banqueta. Ya anunciamos que íbamos a hablar del transcurso del tiempo. Ajá. Así es, además, ¿no? Pues Sergio, Rubén, muchísimas gracias. Eduardo. Salvador. Gracias, Salvador. Eduardo, muchas gracias. Bueno, pues mi querido Rey David, pues despedimos. Muchísimas gracias. Volvemos.